Bienvenidos a este séptimo episodio de Odisea Laboral, un episodio totalmente distinto porque habla de la vida que se gesta dentro de una mujer. Y es un momento que lo cambia todo también a nivel laboral, en el día a día, en la oficina, en la forma como nos relacionamos y cómo vemos el futuro. Yo soy Ani Sandoval, psicóloga organizacional, coach y madre gestante. Yo soy Elías Munaico, abogado laboralista, padre, y el día de hoy vamos a conversar efectivamente sobre el impacto que tiene este anuncio de un nuevo ser dentro de una familia, como nos ha tocado a nosotros, dentro del desarrollo organizacional, dentro del desarrollo de las relaciones laborales que tenemos cada uno en su compañía. Acompáñenos en este viaje. Y Elías, el embarazo es una experiencia transformadora. Y es una revolución silenciosa. Cambia nuestro cuerpo, nuestra forma de ver el futuro, cambia también incluso nuestro nivel de energía, cambia también incluso la forma de cómo nos relacionamos en el trabajo. Y hay una serie de datos bastante interesantes en relación a él, ¿no? En un estudio que realiza la OIT mencionaba que en Latinoamérica el 60% de mujeres gestantes han reportado sentir alguna vez una situación de discriminación en su centro laboral. Por otro lado, Gallup menciona que las mujeres que perciben que son apoyadas por sus organizaciones en esta etapa pueden incrementar su con nivel de compromiso hasta en un 30%. Y uno de los datos que también me llamó la atención tiene que ver con la encuesta permanente de empleo nacional Ujú. que se realizó en el 2024 y que mencionaba que aproximadamente el 40% de mujeres que tiene a su primer hijo deja de laborar y que de este grupo el 41% pasado 10 años siguen sin reinsertarse en el mercado laboral, lo cual nos indica que hay un impacto en la participación de la mujer Ujú. dentro de la PEA una vez que da a luz y que se convierte en madre. Entonces son datos en realidad bastante interesantes que nos dicen hoy cómo está la situación del empleo para una mujer gestante y madre. Sí, es una información en realidad que impacta mucho en nuestro mercado peruano, ¿no? Hace poco teníamos justo una charla en donde conversábamos acerca de informalidad en el mercado peruano y revisamos también la data del Instituto Nacional de Estadística del Perú y encontramos que por lo menos 7 de cada 10 personas están dentro de ese mercado informal, ¿no? Y esto impactaba especialmente a jóvenes y a mujeres, porque los jóvenes estaban en relación de 8 de cada 10 y en las mujeres de 7,5 a 7,7%, a diferencia de la media, ¿no? Que no ocurre lo mismo con los hombres. Ahora, ¿por qué tiene relación esto con lo que tú indicas, ¿no? Porque, claro, este miedo que se genera en torno a la data que nos ha proporcionado, porque nos habla de discriminación, nos habla de imposibilidad de regresar al empleo, se traduce especialmente en un mercado informal, Mm. ¿no? Porque si estamos hablando de empresas que son responsables, no solamente desde el punto de vista legal, sino responsables desde el punto de vista social, vamos a encontrar menos sesgos o menos situaciones discriminadoras que la que podemos encontrar en el mercado netamente informal, ¿no? Eso es un miedo o una data que refleja esa situación muy dura y que justamente a partir de eso es que la normatividad laboral se torna mucho más protectora. Ahora, lo otro es a quién le aplicamos esa normatividad laboral, ¿no? O Ujú. a quién decidimos mantener aplicándola y dejamos de lado el sector informal. Pero allí viene un poco de la respuesta de la normatividad laboral, que en el campo de las trabajadoras gestantes es una protección bastante elevada a la que tienen, a diferencia de cualquier otro grupo ocupacional que pueda tener cierto nivel de desventaja en el mercado, ¿no? Como ocurre en el tema de las trabajadoras gestantes. Y es ahí donde nacen algunos derechos sumamente importantes que van, por ejemplo, en el lado de la protección del descanso pre y postnatal, ¿no? Ujú. Donde se establece un descanso
en total de 98 días para las trabajadoras sin que esto suponga un no pago o una ausencia de ingresos durante ese periodo que, digamos, comúnmente denominamos sueldo, pero lo que ocurre en realidad es que están percibiendo un subsidio Ujú, porque el dinero inicialmente sale de las arcas del empleador, pero el empleador tiene la posibilidad de ir a salud y decirle, esta persona está en una situación de incapacidad, que así se traduce en términos de seguridad social. Yo he pagado un subsidio, devuélveme ese subsidio que corresponden a los días de descanso pre y postnatal. mm, Y adicionalmente al descanso pre y postnatal, en donde hay obligaciones tanto del empleador como de la trabajadora gestante, también se presenta la protección durante el periodo de lactancia, ¿no? Que va un año hacia adelante después del alumbramiento, que también tiene una protección a la trabajadora. Ahora, ¿en qué consiste esta protección? Consiste en una protección de no dejarla desempleada. ¿No? La mm, normatividad establece en clave de presunción, le dice el empleador, si usted desvincula a esa trabajadora gestante durante el periodo de la gestación, durante el descanso pre y postnatal o durante el periodo de lactancia, yo o el juez va a poder presumir que esa desvinculación se debió a ninguna otra situación que al estado de gestación. Salvo que tú pruebes como empleador lo contrario, ¿no? Pero en principio él establece ello. ¿Y esto por qué tiene relevancia en temas prácticos? Tiene relevancia porque dentro de todos los supuestos de desvinculación que hay en el Perú, injustificada, cuando hablamos de un despido nulo, que es el despido que tienen las trabajadoras gestantes, se generan dos obligaciones en caso se declare fundada una demanda. Hasta tres, diría yo. Una que es la reposición de la trabajadora, lo cual invalida el acto de cese del empleador, sea por un vencimiento de contrato, sea por un despido arbitrario, sea por un despido que no pudo ser probado, justificado, ¿no? Genera la obligación de pago de los sueldos que se caen durante todo el litigio judicial. Y tercero, se generan unas presunciones en torno a que se va a considerar ese tiempo como efectivamente trabajado para determinados beneficios laborales. Entonces, es un despido, digamos, bastante reprochable desde el punto de vista estatal, ¿no? Le establecen varias consecuencias económicas y, bueno, organizacionales importantes, como es la reinserción de una persona en la empresa. Sin embargo, esto no quiere decir que el empleador esté, digamos, en una camisa totalmente encerrado, sino que le dice al empleador que no puede actuar arbitrariamente. Porque si una trabajadora, así esté en estado de gestación, comete una falta grave, por ejemplo, ¿no? Detectan faltantes de dinero, ¿no? Si es que estamos hablando de trabajadoras que tienen acceso a temas contables, a temas financieros, a temas de cajas, ese faltante, si se determina que esta persona está involucrada o es responsable de ello, eso es un despido justificado y allí no hay protección que mande. mm, ¿No? O si estamos en un tema de abandono de trabajo que también deberíamos tocar con sumo cuidado, porque cada vez que tú te ausentas del centro de trabajo, tienes que justificar por qué no estás asistiendo. Si no lo haces, estás cayendo en un abandono de trabajo si es por lo menos 4 días. ¿No? La norma dice más de 3 días, con lo cual es por lo menos 4 días, pero tienes que justificar cada día de inasistencia. ¿Y por qué digo con cuidado? Porque claro, durante el periodo de gestación se dan algunos supuestos en donde la trabajadora no va a poder comunicar inmediatamente, pero sí es importante que tenga esa información a la mano de que tiene esta obligación de comunicar y justificar esa ausencia, ¿no? Para evitar caer en un supuesto despido de abandono de trabajo. Ahora, si es que no hay una justificación para que no vaya, bueno, también es una falta grave prevista en la ley y se ejecuta y no hay ahí el asunto de la protección contra el despido por ser trabajadora gestante no valdrá porque hay una causa justificante del despido, ¿no? Entonces son supuestos que siempre es bueno tenerlo claros para no tener ninguna sorpresa luego o creer que por más que exista una protección fuerte, dura, no es que exista un archiprivilegio. ujú, No hay un privilegio, sí, hay una protección, sí, pero como ocurre siempre en el derecho, lo que no se tolera es el abuso del derecho, ¿no? O sea, y aquí esa situación de balance lo establecen las faltas graves. Y entre otras obligaciones que se generan para el empleador, también tenemos pues la de establecer un lactario. Un lactario en caso tengas más de 20 trabajadoras
o más de 20 personas trabajando en el centro de labores que tengas tú, que tengas asignado, que se encuentren en edad fértil, ¿no? Que son que van desde los 15 hasta los 49 años. Si tienes ese grupo de personas laborando allí, sea que estén en tu planilla o sea que están a través de contratistas o terceros, pero que están involucradas en el centro de trabajo permanentemente, tienes una obligación de tener un actario, ¿no? Esas son, digamos, tres obligaciones por lo menos ciertas que se generan a partir del tema de la gestación. Y en el campo organizacional, Ani, ¿cómo hacemos, no? Porque entiendo yo que existen organizaciones que sí tienen una visión, como te decía, más sustentable, más sostenible, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social. Pero hay organizaciones que están casi en la prehistoria, ¿no? Hay una lógica bastante arcaica en torno a sesgos, en torno a miedo, en torno a prejuicios. Y, y sabemos todos que el embarazo, pues, no es una enfermedad, ¿no? Como nos decía un médico, no es una enfermedad, es algo que pasa en la vida, para lo cual tenemos que estar preparados y si no lo estamos, tenemos que hacerlo sobre la marcha. Y creo que también en el campo organizacional pasa eso. Así es. ¿Cómo manejamos ello ahí? Bueno, primero comprender que es un proceso de cambio para la colaboradora. Y creo que una de las primeras emociones que suelen aparecer, además de la ilusión y alegría, es el temor, ¿no? Y la incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mis proyectos, y que incluso una colaboradora que se desarrolle en una cultura organizacional saludable y donde visibiliza estos espacios, no deja de ser un proceso complejo y difícil. Y te lo digo porque a mí me pasó. Entonces, además de los propios sesgos que podemos tener sobre el tema de la maternidad, tiene que ver cómo la organización puede recibir esta noticia. Entonces, hay organizaciones donde tenemos la suerte de desarrollarnos que este proceso se asume con alegría, con apoyo, acompañamiento, y hay otras que no. Entonces, hay muchas buenas prácticas organizacionales que van más allá de los aspectos legales, que son muy importantes, como por ejemplo el desarrollo de comunidades dentro de la organización de madres, que permite crear una red de apoyo. Yo creo que una de las cosas más valiosas, hablando ya de bienestar y del bienestar psicológico que promueven las organizaciones, es poder crear una red de mujeres que te ayuden en una etapa de tanta incertidumbre. Y una de las cosas que por lo menos a mí me marcó muchísimo fue poder escuchar historias de mujeres con mayor experiencia en este campo que te decían cómo lograron alcanzar sus objetivos profesionales trabajando en ambos roles, ¿no? Siendo madres, siendo mujeres profesionales, y todas esas experiencias de alguna manera te inspiran y te dicen, oye, sí se puede, ¿no? Correcto. Por otro lado, el rol de líder, y que eso lo hemos hablado en los diferentes episodios, dentro del journey y dentro de los momentos claves en la vida del colaborador, el líder marca una pauta muy importante. ¿Qué tanto recibe esta noticia? ¿Qué tipo de apoyos te da? ¿Qué apertura para demostrar un interés genuino en ti como colaboradora también? Ujú. Y por otro lado, también los compañeros, ¿no? Del compañero que te apoya, que esté interesado en saber cómo te puede ayudar, pero sin subestimar tus capacidades, tu rol y tu trabajo, ¿no? Entonces, buenas prácticas, básicamente para resumirlas, tiene que ver con un liderazgo que sea correcto, que sea saludable, que empodere el trabajo de la mujer, que también esté enfocado en el tema de diversidad para poder comprender todos estos cambios, una red de apoyo dentro de la organización, asesoría frente a las dudas o consultas sobre derechos y beneficios que dan. Hay algunas organizaciones también que tienen políticas de retorno, más allá de los días que por ley se establecen, retornos graduales, asesorías incluso médicas, ¿no? Líneas psicológicas, asesoría nutricional como parte de esos beneficios de programas integrales. Entonces, son cosas que ya estamos viendo en organizaciones obviamente consolidadas, que toman este tema como lo que es un proceso natural y no como una desventaja, ¿no? Pero creo que aún hay mucho camino por recorrer respecto a estos temas. Correcto.
Y una de las miradas más difíciles de combatir en el tema de la gestación, como bien indicabas hace un momento, no se presenta en el ámbito netamente de contratos, sino se presenta ya en un ámbito de interrelación entre los compañeros de trabajo, interrelación con los líderes, y tiene mucho que ver con los sesgos. ¿Cómo Sí. estamos en ese aspecto ahí? Yo creo que es un aspecto sobre el que tenemos que trabajar muchísimo, Mm, desde el plano de educación de los empleadores, de los líderes, de los compañeros y de nosotras mismas también, porque, o sea, está asociado a un temor que es natural, que es normal y también de pensar qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento, qué tanto puedo decir, qué es mejor callar, mejor no digo nada porque no quiero verme excluida de ciertas oportunidades en los proyectos laborales, ¿no? Entonces, en lo que tú vas procesando esta información, porque es un cambio en tu vida total, eh, tienes que seguir dentro de tu ámbito laboral. Entonces, hay sesgos que se mantienen lamentablemente y que tenemos que visibilizar y tenemos que decirlo como son. Y alguno de los más comunes, por ejemplo, tiene que ver con el denominado mommy track, ¿no? Creer que las mujeres dejan de estar comprometidas con su trabajo por estar gestando. Y en realidad, y te lo digo como madre gestante, seguimos teniendo ambición, muchas ideas, muchos proyectos. Entonces, no es que a partir de esto ya no tenga ninguna intención de crecer o de dejar de trabajar, al contrario, creo que es una motivación totalmente diferente, ¿no? Incluso mayor, te diría. Por otro lado, el sesgo de benevolencia, que es el otro lado, el otro extremo, es querer proteger tanto a la mujer mm, gestante que de pronto bloqueas algunas oportunidades de desarrollo, de involucramientos en proyectos críticos creyendo que le haces un favor y en realidad no es así. Entonces hay muchas mujeres que son muy competitivas o mujeres que también desarrollan roles de liderazgo que prefieren no decirlo o no visibilizarlo y no celebrarlo y vivirlo en el día a día porque lo ven como que se va a percibir como una falta de sus capacidades o que mejor no, porque no quiero que me estén cuidando ni me estén preguntando todo el día qué me está pasando, ¿no? Yo estoy trabajando como cualquier otro compañero. Y por otro lado, el silencio organizacional, es decir, no hablamos del tema, no visibilizamos, no realizamos ninguna campaña a favor de eso. Y yo creo que una de las cosas que promueven este bienestar, esta seguridad psicológica, es que las empresas sean voceras de estos temas, que promuevan encuentros, comunidades, que en la información que comparten sienten una posición clara respecto a esto, porque ya genera un contexto de seguridad. Entonces, no hablarlo está mal. ujú, Yo creo que las organizaciones que tienen programas de bienestar integral, donde incluyen este tema de beneficio, de asesoría, de comunicación, de eventos, de encuentro, suma mucho. Es cierto, y en el campo, desde el punto de vista legal, lo que tú comentas también activa alertas. Alertas que todo empleador y los trabajadores también deben estar enterados y alertados para poder evitar contingencias, ¿no? Contingencias, hablo no solamente en aspecto de la empresa, sino contingencias respecto de también la carrera de cada trabajador dentro de la compañía. Porque si estamos hablando de este sesgo del mommy truck, ¿no? De pensar de que ya la mujer no está comprometida con la carrera. Y por allí, como indicaba hace un momento, alguna persona que está en el siglo pasado se le ocurre por X motivo lanzar un comentario en ese sentido, estamos ante un clarísimo comentario sexista. Y esto gatilla ya una investigación de hostigamiento, ¿no? Y esa persona que vivía en el siglo pasado, bueno, va a tener un procedimiento disciplinario muy probablemente severo, y la organización se va a tener que ver también cargada de hacer este procedimiento ya desde un punto de vista ejemplificador, ¿no? Porque son situaciones que en este siglo ya no deberíamos estar siquiera tratando, pero que dada el nivel de informalidad,
dado el nivel de sesgos que tenemos dentro de organizaciones, pues a veces se hace necesario resaltar, reiterar y no va, no va a ser suficiente la información que tengamos que reiterar para que esto deje de ocurrir, ¿no? Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta de cara a la asesoría que tenemos en las organizaciones y también a los trabajadores, porque te vas a meter en un problema. Y básicamente por no tener una cultura adecuada de respeto hacia las personas, Así es. ¿no? Y en segundo lugar, el asunto que ya quizás se ve un poco a nivel macro, o sea, extrayendo lo que tú tienes de esta sobreprotección para evitar de que la madre gestante pues se sienta excluida o termine siendo excluida a pesar de implementación de mecanismos de protección internas que son tan atosigantes que te terminan excluyendo de la organización. Ya, imagínate eso a nivel macro y a nivel impersonal, ¿no? Digamos, Mm, imagínate desde el punto de vista del legislador. Cuando el legislador establece demasiadas normas sobreproteccionistas, no proteccionistas, sino sobreproteccionistas, que protegen mucho más allá de lo que debería en la regla general ocurrir, se genera quizá un efecto adverso, ¿no? Hay una relación laboral que está sobre regulada, que lo que genera es un incentivo perverso en el empleador de decir, si contrato a una persona en edad de gestación, se me viene todo ese tipo de obligaciones que no se me vendrían si volteo la cara y selecciono a personas que no están en ese mm, rango. ¿Qué generas? Desincentivas la contratación de estas personas. Entonces, ese es el problema que a nivel macro puede generar una sobreregulación respecto de este grupo o este grupo de personas que válidamente deben tener una protección, pero que a veces pues el populismo legislativo termina perjudicando no solamente su permanencia del poco porcentaje que está en el mercado, sino que la posibilidad de acceder al empleo, mm. ¿no? Y terminamos cristalizando algo que se denominaba incluso en el tema de las mujeres el techo de cristal, ¿no? De que no pueden continuar en el crecimiento de sus objetivos, de su proyección dentro de la compañía, básicamente por estas normas sobreproteccionistas internas que dicen de repente ella no lo puede hacer bien. Entonces, eso termina generando y desincentivando a personas que pueden tener un perfil interesante para tu Mm. compañía. No puedes estar perdiendo valor, ¿no? De parte de personas que te pueden agregar mucho valor a la compañía, básicamente a pesar de este tipo de sesgos. Entonces, lo cual termina siendo contraproducente no solamente para las mujeres gestantes o las mujeres en estado en edad de gestación, sino también para la propia organización porque es casi un harakiri. O Mm. sea, yo mismo me estoy quitando las perlas de oro que me pueden ayudar a que mi compañía sea mucho más valiosa, ¿no? Y bien, Elías, vamos al bloque de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué pasa si mi contrato vence durante la gestación? ¿Me dejan ir? Es una pregunta muy interesante. Pues si lo tomamos literalmente, me dejan ir, bueno, tú tienes la libertad de decidir continuar o no con tu empleador. El asunto es si es que tú decides continuar, ok, pero el empleador ya no te decide renovar. Ujú, Entonces ahí sí tiene el empleador algunas limitaciones en la medida de que tu contrato de trabajo subsista la causa objetiva por la cual te han contratado, ¿no? Por ejemplo, hay un sinnúmero de modalidades de contratación en el Perú a plazo fijo, porque a plazo indeterminado solamente hay una, y a plazo fijo tienes 10 tipos de contratos modales. Y así tu empleador ha sido sumamente responsable, tiene una causa objetiva que lo puede justificar y ya no tiene la necesidad del servicio que justamente acaba de vencer, podría válidamente decirte, no tengo la obligación de renovar tu contrato. Oye, el caso típico aquí es el caso del trabajador suplente, ¿no? Yo traigo una persona para que reemplace a otra. Y claro, esta persona que es suplente me comunica que está en estado, o la suplente me comunica que está en estado de gestación, pero justo regresa el titular de esa plaza.
El retorno del titular es la eliminación de la causa objetiva por la cual hemos traído al suplente. Entonces ahí básicamente el empleador puede decir, bueno, ya tengo el titular, ya no tengo la necesidad de suplir a alguien, Ujú. chao. Ahora, si el contrato no era de esa manera, si no estaba justificado adecuadamente, sí habría un margen de contingencia para el empleador si se niega a hacer esa renovación, ¿no? Porque puede activar algunas reclamaciones de inhibición por despido arbitrario, de reincorporación en el empleo previa desnaturalización del contrato y que generan una contingencia muy grave. Ahora, no solamente en temas de no renovación de contrato, ¿no? También en temas de despido, como señalaba anteriormente, es posible hacer un despido disciplinario, pero sí tienes que estar 100% seguro de que tienes toda la evidencia para poder demostrarlo en juicio, porque si por X motivo no logras acreditar el acto de despido, podría el juez determinar que tu despido tuvo una razón subyacente distinta, ¿no? Que la justificación no era el despido directamente, sino que había un motivo hacia atrás. Y como no va a encontrar ningún otro motivo plausible de tu parte, ya que tu falta grave ha quedado de lado, el otro motivo que le dice la ley que tiene que presumir es el estado de gestación. Y tienes el riesgo del retorno en el empleo de la trabajadora gestante. Pero es una pregunta sumamente interesante que tiene varias aristas, entre ellas las que te he comentado son las principales, ¿no? Pero ahora, salgamos un poquito del punto legal para meternos nuevamente al punto organizacional y quizá ya darle un enfoque distinto, ¿no? ¿Qué pueden hacer los líderes, sobre todo los hombres, que muchas veces no estamos en consonancia con esta nueva etapa, para poder apoyar realmente, ¿no? Porque a veces en el desconocimiento se caen torpezas y en torpezas en situaciones que pueden ser muy incómodas. Entonces, pero ¿qué pueden hacer estos líderes o los miembros del equipo para apoyar a una trabajadora gestante? Bueno, en realidad la clave creo que va por la empatía. Y eso quiere decir, primero, escucha. Perfecto. Y escucha con atención y con apertura. Segundo, pregunta. Pregunta sin invadir también a la otra persona. Y no asumir nada. Acompañar en el proceso a una colaboradora gestante no se trata de tratarla diferente en el equipo, de tratarla con lástima, de excluirla de proyectos interesantes, sino que escuchar y saber también en qué medida puedes aportar algún tipo de apoyo, de flexibilidad, si es que lo necesitara, porque también, y como dicen, no es un cliché, cada embarazo es diferente. Habrá quien lo pueda manejar y gestionar sin ningún tema, habrá quien necesite algún apoyo adicional. Entonces, escucha y pregunta con mucho respeto. Y por otro lado, que eso ya es de la mirada del líder, del equipo, porque aplica lo mismo, Ujú. pero desde el ámbito organizacional y ya cultural, lo que hablábamos de visibilizar estos temas, crear programas de bienestar, no solo para la mujer gestante, sino también para los futuros padres, ¿no? Entonces, hay algunas organizaciones que, por ejemplo, tienen buenas prácticas asociadas a la extensión de la licencia de paternidad más allá de los días que dice la ley, o que promueven el trabajo remoto o que tienen ciertos programas de retorno gradual también y que incluyen no solamente a la madre, sino también al padre, entendiendo que ustedes también tienen una participación activa y muy importante en todo este proceso. Y finalmente, Elías, ¿es obligatorio comunicar el embarazo en una entrevista de trabajo o en los primeros meses de contrato? La respuesta es no a primera vista. No. De hecho, se podría entender como preguntas, y antes habían evaluaciones vinculadas con esto, discriminatorias, ¿no? ¿Qué relevancia tiene el embarazo para ocupar una posición de oficinista? Dependiendo la posición, también habrá que tener en consideración algunos elementos, pero, por ejemplo, si estás expuesto a químicos o si vas a estar en situaciones en mina, en socavón, ¿no? Que
puede ocurrir y puedes estar expuesta, tu estado de gestación puede estar expuesto a una situación, a agentes químicos o agentes que pueden entorpecer o traer a mal resultado la gestación, sería relevante hacer esas preguntas. Pero, a primera vista, por lo menos las posiciones que regularmente se ofertan en el mercado no estarían en esa situación que generaría una obligación de develar esta información tan delicada y tan dato personal que es de la trabajadora gestante, ¿no? Eh, pero en principio sí debería, no debería tener ese tipo de preguntas porque tendrías la contingencia de considerar como una conducta discriminatoria de parte de la compañía. Elías, ¿y qué tips o recomendaciones nos darías para las organizaciones sobre este tema? Desde el punto de vista legal, en principio debemos revisar todo lo que está vinculado, o sea, políticas, directivas internas, que estén vinculadas con la maternidad, la lactancia y la paternidad. ¿No? Es importante revisar todo a nivel normativo, siempre estar preparado y actualizado con las nuevas modificaciones que pueden venir por parte del legislativo. En segundo lugar, ya es la aplicación práctica, ¿no? Oye, ¿cómo estoy cumpliendo internamente esta normativa que tengo, no solamente estatal, sino interna? O sea, estoy ya en el número mínimo de personas que me activan, que me gatillan la obligación de un lactario. Cuando la pasé, no la he pasado, está pronto a venir. Necesito pasarla para poder tener un lactario recién o de parte de mis obligaciones internas sociales puedo tener ya uno sin necesidad de tener el mínimo. ¿No? Son algunas cuestiones prácticas vinculadas, ¿no? ¿Cómo están como en gestión de contratos? ¿Estamos teniendo una causa objetiva de las contrataciones a plazo fijo adecuadas para poder afrontar ceses en ese tipo de situaciones que no me generen contingencias? ¿Cómo estoy haciendo con el cumplimiento de las horas de lactancia de las trabajadoras? ¿Cómo estoy facilitando el uso del lactario hacia las trabajadoras dentro de la organización? Ese tipo de situaciones debería también ser revisadas internamente, no solamente por recursos humanos o relaciones laborales o legal o compliance, sino por todos los líderes, ¿no? Siempre es bueno tener una comunicación transversal porque es una situación que va a ocurrir no solamente en relaciones laborales, no solamente en compliance o en legal. Ocurre en cada sector que tengas tú una línea de negocio ya implementada, una unidad de negocio. En tercero, y ya más vinculado al tema organizacional, si tu cultura promueve el respeto, promueve la empatía, bueno, tu cultura también tiene que hacer visible ese tipo de situaciones, ¿no? Experiencias como tú nos has comentado hace un momento de generar comunidades, por ejemplo, son formas de visibilizar que tu compañía sí está interesada en proteger esa situación especial que transitan algunas mujeres. Entonces, sí tendrías que ser coherente con tu cultura para que se fortalezca internamente, no solo para tu mando gerencial, sino para tus trabajadores de planta, ¿no? Y finalmente, si bien legalmente, y esto puede sonar duro, si bien legalmente es una baja temporal, ¿no? Porque hay una persona que no va a estar en un periodo que se activan elementos como subsidio, ¿no? Que son supuestos donde se habla de incapacidad, pero son términos legales, no nos quedemos en los términos legales. En las organizaciones estamos para ir más allá, ¿no? Estamos justamente pensando en cómo generar un negocio sostenible en el tiempo a través justamente de tener las personas adecuadas y debidamente atendidas también por tu organización. Entonces, no puedes sencillamente ver como un número menos dentro de tu plantilla, ¿no? Sino puedes ver que, oye, tengo a un personal que potencialmente podría continuar su carrera, pero que está temporalmente en una situación de stand-by, pero que luego va a volver con las mismas ganas, de repente con mayores ideas o con un mayor enfoque en los temas laborales, que puede ser un gran activo para la organización. O sea, no por el hecho de estar en gestación, no descartemos absolutamente nada, porque podemos caer en esa línea también en un tema discriminatorio.
Y en el caso, Ani, para las mujeres gestantes, ¿qué herramientas, qué tips, qué recomendaciones le podemos brindar? Bueno, yo primero diría, hablemos de autoestima, ¿no? Mm. De nuestra fortaleza y de nuestro propio valor como trabajadoras dentro de una organización. Entonces, nosotras ya somos suficientes. Probablemente en toda esta etapa de cambio tengamos que acomodarnos y adaptarnos de una manera diferente, pero somos igual de valiosas, igual de importantes en lo que hacemos. Por otro lado, otra recomendación, y que es algo que a mí me ha servido mucho, es encontrar aliadas dentro del equipo, dentro del área, incluso con tus clientes internas, al hablar de estas experiencias y de poder escuchar historias que se vuelven inspiradoras de cómo mujeres ya han transitado este camino antes que tú ayuda muchísimo. Una red de soporte, tanto dentro del trabajo como fuera de ellas, creo que es determinante para que esta etapa se recorra de una manera saludable, a nivel psicológico, a nivel laboral, finalmente procurando el bienestar de todas. Tercero, recordar que nuestro liderazgo se expande, no se reduce y creo que mucho parte de los propios sesgos que podemos traer nosotras, ¿no? Entonces, mucha educación, mucha información también nos va a dar herramientas para estar sólidas desde este enfoque y entender que nuestro liderazgo pues crece y no disminuye en esta etapa. Y lo último y no menos importante creo que es celebrar cada uno de los momentos que nosotros estamos transitando con orgullo y con seguridad de que estamos haciendo lo mejor que podemos. Exacto. Y bueno, Elías, nosotros nos conocimos en las aulas de la maestría, hablamos del trabajo, del derecho, creamos este podcast y hoy grabamos este episodio de manera muy especial porque estamos gestando una nueva vida, un nuevo proyecto de vida. Es cierto, y de hecho, el primer episodio de Odisea Laboral no éramos dos, éramos tres. Solo que nos enteramos luego de que, en el camino, de que realmente ya éramos tres. Y claro, todo el enfoque de ese momento en adelante ha sido seguir brindando la oportunidad de conocer las organizaciones desde el punto de vista normativo y organizacional en vistas a tener justamente una organización que sea amigable, que sea un lugar en donde futuros valores, como va a ser nuestra hija, se puedan desarrollar sin ningún inconveniente. Así que este episodio se lo queremos dedicar a nuestra hija por la fortaleza que nos da para poder visibilizar este tema que muchas mujeres pasan en silencio. Por otro lado, hoy entendemos que liderar es también cuidar y es transformar. Correcto. Y en esa línea, a los líderes, a las organizaciones que nos pueden seguir, a los colegas, ¿no? Hombres, mujeres, tengamos en cuenta que acompañar la maternidad, pues, no es un favor, ¿no? No es algo que simplemente das como una obligación, no, es un acto de humanidad. Es un acto de humanidad que debe guiar no solamente el cumplimiento normativo que podemos tener dentro de las compañías, sino sobre todo tiene que ser el norte del liderazgo que asumimos dentro de cada organización y el ejemplo que damos a nuestros trabajadores para poder mantener una cultura de respeto dentro de las organizaciones. Es una nueva etapa dentro de Odisea Laboral que, bueno, ya habíamos iniciado, solo que recién la compartimos con ustedes y les pedimos que nos sigan en este camino, en este nuevo episodio en esta nueva etapa, perdón, ¿no? de nuestra vida, en donde ya no somos dos, somos tres. Y estos tres seguimos en este camino, en este viaje, y síganos acompañando ustedes en Odisea Laboral. Nos vemos en un segundo episodio. Nos vemos. Adiós. Lo logramos.